Kauksat hutasipta. Kaysana kataya. Kauksata. Kamisaki hilat kuliakanaka kun hamasiptasa. Kamisa kira kilatanaka kullakanaka ichuruja alma tispachurug chijay ichurug wilaqantayuru masuruja uqaqsimintiriusarañi ichuruja tispachuru sataqi ukaje uchuru ukarunas sart'awayapja. Así es, amigos, la costumbre aquí en mi pueblo es hacer 3 días, pasamos 3 días todos santos. El primer día arman la mesa, los comunarios acompañan también a los familiares que han perdido a un ser querido. El segundo día se va al cementerio y el tercero despachan también a las almas. El 1 de noviembre inicia el Día de Todos los Santos. Para el mediodía los comunarios van a las casas a visitar a las familias que han perdido un ser querido y luego en un cuarto empiezan a armar la mesa o el altar para esa persona y ahí ponen las tantahuahuas, tantachilas, tantahuilas y también los caballos, las escaleras, todo lo que al difunto también le gustaba y de esa manera reciben a ese ser querido. Y no puede faltar el plato de comida, las velas, los dulces. Para el día siguiente, hoy 2 de noviembre estamos yendo ya al cementerio. Pueden observar que está bastante lleno y bien, ya hemos llegado, ahora vamos a pasar al cementerio. Desde tempranas horas de la mañana las personas empiezan a llegar, pero ahora debe estar bastante lleno porque ya son las 12 y más. A partir de las 11 y 12 son donde las personas suelen entrar aún más. Bien, vamos a explicar el significado que tienen estos componentes, todo lo que forma la mesa de ofrenda, ¿no? Empezamos por la foto. La foto es muy importante porque representa ahí a ese ser querido, al difunto. Y también es importante la escalera. Aquí no hay la escalera, entonces la escalera permite que el espíritu pueda bajar del cielo de Alajpacha y también pueda volver a subir de Acapacha. Entonces, si no hay la escalera, amigos, la alma, el espíritu, pues no bajó. Se ha quedado ahí arriba porque no pusieron la escalera, amigos. Bueno, continuamos. El caballo, en otros lugares también usan la llamita que está hecho de quinoa. El caballo ayuda a que pueda llevar las ofrendas que se le ha dado. Ahí también ustedes pueden observar que hay distintos panes en forma de personas. Hay la tantahuahua que representa a los pequeñitos, tantachachi que representa a los difuntos, pero en este caso a las personas mayores, y tantahuila también, pero a las mujeres. Esos son los panes en forma de personas. Los tocoros, las cebollas que tienen flores, sirve para llevar agua para el camino. Y dirán ustedes, ¿por qué está ahí la caña? La caña es el bastón. Es para que pueda ayudarse, porque el ajayu, el espíritu, va a atravesar distintos lugares. Entonces, cuando se sienta cansado, va a ayudarse con la caña, como un bastón lo van a usar. Y el agua también es importante para que la persona pueda beber cuando se sienta cansado. Así es, amigos.
La comida, bueno, en muchos lugares la comida es ají, el ají de alberja, que en anteriores ocasiones les había enseñado cómo se hace el ají de alberja. Siempre en Todos Santos es el plato que comen. Y dejan un platito de comida para el difunto ahí en el altar. Y eso sería los significados de todo lo que ponen en la mesa de ofrendas. Bien, así es como van llegando aún, van entrando al cementerio a visitar a ese ser querido, ¿no? Y también hacer rezar. Se hace rezar 3 años, el primer año, el segundo año y el tercer año, que ya es el último año, acompañan con una música autóctona, o con banda, con sicuri, con pinquillada, también lo que las personas les gusta, ¿no? Ahí van llegando las canastas con panes, van subiendo las flores para armar ya el altar, la mesita. Se dirigen al lugar donde quedaron, ahí van a armar la mesa. Ahí pueden ver que ya pusieron las cañas y empiezan a poner en el tuti blanco todo, ¿no? Los panes, las frutas, dulces, y las frutas también es de acuerdo a lo que a la persona le gustaba. Hágase tu voluntad como en tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos llegues a caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve. A ver, mis queridos amigos, ¿quién no ha rezado de esta manera, así de pequeños, con tanta fuerza? Yo creo que muchos, incluso mi persona también. Bueno, vean, está bastante lleno, y por el otro lado también está bastante lleno. Aquí tienen las canastillas, colgado las canastillas. Sí. No, vamos a ver. Por aquí está más fácil. Aquí las personas están rezando, así que quiero que escuchen. Hay distintos rezos también. Responso, responso, mementos, mementos, merencos, paternos, paternos, temerencos, merencos, totomenos, tomenos, clases. Responso, responso, oración, riquipus, cantipus, amén. Masti sampatanita, maena, masti caneta, apelexia, nada de machiclex, sarakita, la pachaprima, patechurcia, parnaida, masti chuchi, comenteta, casuta, senapio, masti casuta, senacamos, el Espíritu Santo, amén. Se recibe oración, y así muchas personas también vienen a rezar a este cementerio. Estoy aquí parado en un pino porque hace bastante calor. No sé dónde más ir. Como les decía, para el último año hacen rezar con los conjuntos autóctonos. Así que vamos a mostrarles todos los grupos que hay. Ahí pueden ver la sicuriada. Las sicuriadas son de la provincia Camacho, de Taipi Central, Chipuspuri. También la tarqueada, que no puede faltar en los pueblos. El instrumento que van tocando es la tarca, por eso también se le llama tarqueada. La música autóctona tarqueada. Y la
pinquillada es muy característico de estos lugares. En Todos los Santos siempre se va a escuchar la pinquillada. Siguri kausatas De Vilajaya. Wilahaya. Ah, ya. Vilajaya siempre tocamos porque somos caraboqueños también, pues, que nuestro cantón, pues, a toda parte estamos yendo a trabajar. Ese es nuestro trabajo, tercera sección. Siguri es de Wilahaya entonces. Awali tío. ¿Han visto? Hay bastantes grupos autóctonos. La sicuriada, la pinquillada, muy propio también de este lugar y también en otros lugares tocan, ¿no?, la pinquillada para Todos los Santos. Miren amigos, cuántas cargas hay. Las personas que se rezaron pues han rezado bastante bien porque hay bastantes cargas. Y yo sigo sin nada. Rezaron y rezado, amigos. Y van con sus cañas. Caucatzhutasipta, tía. Caucatzhutasipta. Caucatzhuta. Escoma. Sarjata, tía. Ya han terminado de hacer rezar y ya están empezando a salir porque también ya es bastante tarde. Vean, están saliendo bailando.
son las 3 y muchos ya están empezando a irse. Y lo último que reparten son las cañas. Pueden ver que ya están repartiendo las cañas, han terminado de hacer rezar. A diferencia de otros lugares, es que para hacer rezar en el cementerio no bajan o no traen la mesa que pusieron en la casa. Esa mesa que ponen en la casa, el altar, se queda ahí. Y para hacer rezar en el cementerio es otro, ¿no? Esa parte también. Hacen un poco más para hacer rezar en el cementerio también. Y en la casa, que será el día de mañana. Así que también ya vamos a estar finalizando. Vamos a salir afuera para mostrarles también. Ahora sí, miren la tanta guagua. Está la cabeza a un lado. Parece, sí es tanta guagua. Tiene la carita de una niña. Bien, ahora vamos a escoger todo lo que hemos rezado. Este es un caballo que se ha roto ya. Pero más antes, ¿han visto los ojitos? Así los ojitos se ponían simplemente con ceniza negra. Con eso le ponen ojitos. Igual a las antaguaguas hacían así nomás. Hoy, 3 de noviembre, es el día en que despachan a las almas y todos los comunarios van a ir a una casa a acompañar a una familia. Dime por qué. Veo en tus ojos pena y dolor. A las personas que van a acompañar les dan un plato de comida ya para el mediodía. Y ahí también tienen su conjunto autóctono, como decía, las personas que están haciendo rezar el último año. Miras porque o algo presientes que sea fatal. No llores, vida, me harás llorar. Ya están haciendo rezar el altar que pusieron, la mesa para esa persona querida que ha fallecido. Están alzando ya todo, están vaciando ese lugar para luego limpiarlo. Bueno, todas las personas que han venido a acompañar a esta familia pues empiezan a darles, ¿no?, un poco para que vayan rezando. Y siempre sacando la coca, pichando la coca. Pueden observar también que estamos en un bonito lugar y están los visitantes que están visitando esta comunidad y también yendo a pasear el lago, por el lago. Ahora ya están terminando en realidad todo y lo último que van a dar son las cañas y repartir las antaguaguas, los caballos, las escaleras. Van repartiendo y también ya saben los significados, ¿no? Ahí está mi antaguagua y mi caballo. Las antaguaguas ya están repartiendo, eso sería lo último. Y al final va a estar la caña. Vean, así son las costumbres en mi pueblo. Son 3 días. El primer día también que hacen el altar, ponen la comida y todo eso. Están vaciando ahora. Por ejemplo, otra familia también ya terminó de hacer rezar y ya han limpiado todo y están yendo a votar. Hoy están bailando y estas personas están yendo a votar. Las personas que van a votar tienen que ser personas mayores y esas personas se encargan de limpiar e ir a votar. Obviamente la familia se ruega, ¿no? Se tiene que rogar para que se lo limpie y se lo vaya a votar. Botan las cañas, todo lo que en ese cuarto han armado la mesa, todo tienen que limpiar muy bien
y van a ir a votar. Por ejemplo, de este sector van a votar hacia Casacaya, Almazamaña, hay un lugar que está un poco lejitos y ahí tienen que ir a votar. Y de otro sector pues es a otro lado también. Pueden observar que aquí ya repartieron las cañas. Ahí está el ipichi, como dicen también. Ya están empezando a limpiar. Bueno, una persona mayor tiene que limpiar. Este es el cuarto en el que armaron la mesa, el altar. Aymarata apata kama sañara kispawa. Y de esta manera es como hacen la despedida. Este ya es el último año en el que se le hace rezar. Ahí también están mandando un plato de comida. Las cañas se están llevando. Bien, ya terminó de limpiar la señora. Ahora van a dar el último rezo para despedir al alma. Que se reciba la oración. Se le va a acompañar hasta la mitad del camino y después la tía ya se va a ir solita a dejar. Ahí van bailando, estamos en un bonito lugar, el lago, y también ya está la producción, ya va creciendo, todos los sembradíos, ¿no? Vean, debe pasar esta montaña de aquí y ahí es donde lo va a dejar. Y por otras personas pues lo dejan al otro lado también. Y bueno, así es la costumbre, ¿no? de este lugar. Espero que les haya gustado. Ya estamos llegando casi al final del video. Kamawa costumbre naka aksatoqena hilatkullakanaka ñasa humanaka uksatoqenja Yaqa kasta Arakipachaya. Acana 15 Urua. 1 de noviembre, 2 de noviembre y 3 de noviembre. Después de haber bailado ya estamos subiendo de nuevo a su casa, ¿no? Ahí están los sicuris con su indumentaria, sus ponchos, los bombos que están hechos de cuero también, con sus abarcas. Y van bailando y compartiendo, ¿no? Con la familia. Ya es el último año, como les decía. A pesar de que ya sea el último año, pues van a seguir haciendo rezar en menor cantidad los años siguientes. Y también ya nos estamos yendo nosotros a nuestra casa. Aquí está nuestra caña, todo lo que hemos rezado. Ñapurintanua. Ahora sí me descargaré. Aléjate, poneu. Así son las costumbres. Hoy ya fue el último día y hasta debe ser unas de las 4, casi 5. Y así ya terminan las costumbres, el último día. Y espero que les haya gustado el video. Hasta un nuevo video con nosotras. Yakurkamaya, Hilatkullakanaka. Yakurkamaya, Hilatanaku, Kullakanaka, Yakurkut, Anuayaraki. Soy ya sohañani. Gracias.